Veamos el problema de Apolonio. Este problema fue propuesto por Apolonio y resuelto por él también, más o menos en el año 200 a.C., pero su obra se perdió. Se sabe de su existencia por Papus, él lo referenció su trabajo después. Y bueno, el problema es muy sencillo de plantearlo. Tenemos tres circunferencias, cualesquiera. Yo aquí puse una de centro O1, la otra de centro O2 y la otra de centro O3. Y la pregunta es si existe, si se puede hallar una circunferencia que sea tangente a cada una de estas tres circunferencias. Como ven, bueno, el problema, les digo, es sencillo de plantearlo. Sin embargo, pues es un problema histórico porque hay muchas soluciones. Algunas son muy elementales, con regla y compás. Algunas otras ya tienen que ver con otras ramas de la matemática. Por ejemplo, hay algunos que convirtieron este problema a un problema algebraico, es decir, empiezan a trabajar con ecuaciones, ecuaciones de la circunferencia, y entonces quieren hallar otra ecuación de una circunferencia que cumpla tales cosas, porque debemos de tener que sea tangente a cada una de estas tres. Y entonces a lo que se llega es a tener otras expresiones algebraicas en donde, bueno, pues se quiere ver cuándo hay solución. También me parece que Isaac Newton vio una equivalencia a este problema y fue hallar la posición de un punto, dadas la diferencia de distancias a esos tres puntos dados, encontrar esa posición, y es un problema que se usa además también para navegación, me parece. La verdad no he leído mucho sobre ello. Algunos otros matemáticos lo resolvieron con, por ejemplo, Van Rumen en el siglo XVI, lo resuelve con intersección de hipérbolas, pero bueno, no es del agrado de todos los geómetras porque no usa nada más regla y compás, que era lo que querían los demás. Entonces nosotros vamos a ver la solución de Cauchy, un matemático irlandés, que el caso en el que él lo resuelve es cuando los centros de estas tres circunferencias no son colineales, sí viven en el plano euclidiano y además las circunferencias sí son circunferencias, es decir, no son de radio cero o de radio infinito que se parezcan a rectas, ¿no? O sea, sí tenemos como este esquema. Y entonces lo que él descubre es que puede tener cero soluciones, es decir, no existe ninguna circunferencia que sea tangente a las tres, o puede tener a lo más 8 circunferencias que sean tangentes a las tres. ¿Cómo lo hizo él? Bueno, lo hizo como les conté del problema 12, el problema difícil de la tarea que les puse, que es, bueno, suponte que sí existe y ve qué propiedades tiene y entonces después trata de reconstruir. Entonces, vamos a suponer que sí existe. Voy a poner aquí mi circunferencia que sí sea tangente a las tres circunferencias en los puntos P, Q y R respectivamente. Y entonces vamos a descubrir qué cosas existen. Ahora, fíjense que yo digo que el O3 debe de vivir en la recta OR. ¿Por qué? Si ustedes marcan la tangente, esa recta R va a ser tangente a la circunferencia punteada y va a ser tangente a la circunferencia con centro O3. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tangente es perpendicular a OR, pero también es perpendicular a O3R. Pero acuérdense que la perpendicular a una recta por un punto dado es única. Eso quiere decir que la recta O3 y la recta O3R y la recta OR es la misma recta. Eso quiere decir que O3 sí está en mi recta OR. Análogamente, voy a borrar esta tangente, pero análogamente O2 va a estar en la recta OQ y O1 está en la recta OP. ¿Por qué quiero eso? Bueno, pues fíjense que los triángulos O1, O2, O1, O3 y O2, O3, ese triángulo, está en perspectiva con el triángulo que forman los puntos P, Q y R desde el centro de la circunferencia buscada. Si están en perspectiva desde ese punto, y justamente coloreé los lados correspondientes de un mismo color para que se vea,
Desargues nos dice, bueno, pues se intersectan sus lados correspondientes en puntos colineales, es decir, los puntos H, K y L, que son la intersección de lados correspondientes, deben de ser colineales. Entonces viven en una recta. Eso es lo que nos dice Desargues. Siguiente propiedad. Ahora voy a marcar los segmentos O3R, el segmento O2Q y el segmento O3A, y voy a marcar las tangentes por R y por Q. Esas tangentes se van a intersectar en un punto B, le vamos a llamar. Déjenme mover un poquito mi dibujo. Entonces, lo movemos un poco para que se vea bien. Y observen lo siguiente. El triángulo RBQ es isósceles porque BQ y BR son tangentes a la circunferencia punteada. Entonces ese es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que estos ángulos, el BRQ y el ángulo BQR, son iguales. Y recuerden que el ángulo O3RB es bimedios, es recto, y el ángulo O2QB también es bimedios. Como estos ángulos son iguales, los del triángulo isósceles, entonces el ángulo O3RA, este chiquito que está aquí, es igual al ángulo O2QA, también este chiquito que está aquí. Pero además el triángulo O3RA es isósceles porque O3R y O3A son radios de la circunferencia con centro O3. Entonces el ángulo O3AR es el mismo ángulo que el ángulo O2QA. Eso quiere decir que O3A y O2Q son paralelas. Pero si esas dos son paralelas, eso quiere decir que si yo trazo la recta QA, debe de intersectar a la línea de los centros en el punto de homotesia, en uno de los puntos de homotesia. Pues entonces resulta que H es el centro de homotesia, bueno, uno de los centros de homotesia de las circunferencias con centro O2 y O3. Análogamente, voy a borrar ya los segmentos que marcamos y las rectas tangentes para no cargar tanto el dibujo, y el punto B también. Y entonces análogamente lo que voy a tener es que los puntos L y K también son centros de homotesia. L es un centro de homotesia de las circunferencias con centro en O1 y la otra con centro en O2, y K es un centro de homotesia de las circunferencias con centro O1 y con centro O3. Ahora veamos lo siguiente. Voy a borrar las rectas PQ, QR y RP para que no estorben el dibujo, y también voy a borrar el centro de la circunferencia punteada, y entonces voy a tomar un punto P1 en la circunferencia con centro O1 y voy a trazar la recta P1K. Esa me va a dar un punto antihomólogo R1. Acuérdense que el antihomólogo es el que me da el radio que no es paralelo a O1P1. Aquí el paralelo sería en este punto de intersección de la recta P1K con la circunferencia, este otro punto sería el paralelo, este sería el homólogo. Entonces no nos fijamos en eso, nos fijamos en el R1, que es el antihomólogo. Luego trazamos la recta HR1 y eso nos da también un punto antihomólogo a R1, ahora en la circunferencia con centro O2, y trazamos la recta LP1 que nos da también otro punto antihomólogo con la circunferencia O2. Fíjense que cuando en lo anterior, o sea, si nada más nos fijamos en PQ y R, teníamos que P y Q eran antihomólogos, que Q y R eran antihomólogos y que P y R son antihomólogos. Entonces, realmente lo que estamos buscando, o sea, si no tuviéramos P, Q y R, si todavía no sabemos que existe, lo que estamos buscando es que sean tres puntos que sean antihomólogos por pares. Entonces, para eso, pues podemos trazar otros tres puntos, o sea, si tomamos un punto P2 en la circunferencia, un punto P3 y un punto P4, y hacemos lo mismo que con P1, pues vamos a encontrar puntos Q2,
Q2', Q3, Q3' y Q4 con Q4'. Fíjense que las primas, los puntos con primas los puse en verde y los otros los puse en rosa. Y si ustedes mueven P4, era lo que les decía, o sea, si ustedes mueven P4 como hacia P, van a ver que justo Q4 y Q4' coinciden en Q. ¿No? Ahí coinciden. Estamos buscando ese punto Q justamente para poder decir si existe la circunferencia punteada. ¿A qué les recuerda esto? Imagínense que yo no tomo P4, nada más tomo P1, P2, P3 y eso me da puntos Q1, Q2, Q3 y Q1', Q2', Q3'. Y entonces eso nos suena justamente a busca el autocorrespondiente. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que queremos es justo buscar ese autocorrespondiente, buscar ese punto Q que hace que los haces tengan razones iguales. Entonces, lo que necesitamos encontrar es, dados dos conjuntos de 3 puntos en una circunferencia, en este caso la que está con centro O2, si existe el punto autocorrespondiente que hace que la razón cruzada desde cualquier punto de la circunferencia del haz con Q1, Q2, Q3 y un punto Q, que sería el autocorrespondiente, es igual a la razón desde ese punto S, digamos, a Q1', Q2', Q3', Q. O sea, si hallamos ese punto correspondiente, pues basta con que encontremos su antihomólogo con la otra circunferencia para encontrar P y su antihomólogo con la circunferencia con centro O3 para encontrar R. Y entonces ya sí hallamos nuestra circunferencia que sí va a ser tangente a esas tres dadas. Es decir, si lo pensamos ahora sí el problema al revés, o sea, si nada más comenzamos con las tres circunferencias, con la circunferencia con centro 1, vamos a llamarle C1, C2 y C3, podríamos, o lo que tendríamos que hacer primero es fijarnos en sus centros de homotesia, verificar que, por ejemplo, aquí fueron los externos, verificar que sean colineales. Si son colineales, entonces ya tenemos como una condición para que sí pueda existir esta circunferencia punteada. Lo siguiente es toma 6 puntos en una circunferencia. Si puedes hallar el autocorrespondiente, entonces sí va a existir la circunferencia punteada. Acuérdense que ese punto autocorrespondiente pueden existir dos o uno o ninguno, ¿no? Podría no existir ninguno y entonces, aunque H, K y L fueran colineales, pues a lo mejor no podría existir la circunferencia punteada. Ahora, ¿por qué existirían hasta 8 circunferencias? Bueno, eso es porque acuérdense que dadas dos circunferencias no concéntricas de radios distintos, tenemos siempre dos centros de homotesia. Entonces podría pasar que cuando nosotros hacemos combinaciones de tres centros de homotesia por pares, es decir, el centro de homotesia de estas dos, otro centro de homotesia con estas dos y el otro con estas dos, si nos da colinealidad, entonces ahí encontramos y podemos encontrar dos circunferencias más. Entonces, vamos a tener en total, vamos a tener 6 centros de homotesia y entonces con esos 6 centros de homotesia podemos tener a lo más 4 rectas, o sea que sean colineales por tercias y entonces a lo más podemos tener 4 rectas. Si las tuviéramos todas, entonces por cada recta podemos tener 2 circunferencias y eso es lo que nos hace que a lo más tengamos 8 circunferencias de este tipo, ¿no? Tangentes a las 3 circunferencias y bueno, pues este fue el problema de Apolonio.